Iniciamos de inmediato con el periodista Smith Jiménez desde los tribunales de Goicoechea, donde se desarrolló por tercer día el juicio contra Celso Gamboa, el exalcalde de San José, Johnny Araya, y también la exfiscala subrogante Berenice Smith, puesto por un supuesto tráfico de influencias. Dos testigos claves subieron al estrado hoy. Uno de ellos afirmó que por orden de Celso Gamboa se retiró el nombre de Johnny Araya de un expediente judicial. Ante esto, el exmagistrado pidió defenderse a sí mismo, pretendía de una manera poco convencional entrevistar él mismo a los testigos, pero el tribunal le rechazó por completo esa posibilidad, lo que desató una vez más las críticas de los abogados defensores. Todo el detalle lo tiene el periodista Smith Jiménez en vivo desde Goicoechea. Adelante, Smith, muy buenas noches. Un gusto saludarlo a usted, Michael, y a todos nuestros televidentes que se mantienen, por supuesto, atentos a lo que ocurre durante este tercer día de juicio por el delito de tráfico de influencias, donde los sospechosos son Celso Gamboa, Johnny Araya y también la ex fiscala Berenice Smith. La novedad de este día inició con los dos testigos que dio la fiscalía para poder defender su caso. Durante la mañana fue la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, quien dio sus declaraciones, y que también lo más revelador que pudo dar en ese momento fue que luego de dar la información al medio de prensa escrito sobre si Johnny Araya tenía alguna causa abierta, ella fue increpada de una forma respetuosa. Señala por Celso Gamboa que por qué lo había hecho si en realidad Johnny Araya no tenía o no salía como imputado en ningún caso. Esto también lo conversó Vargas con el fiscal general de entonces, Jorge Chavarría, quien señaló que en aquel momento Celso tenía muchas tensiones debido a que estaba buscando votos para convertirse en magistrado de la República. Luego de esto, en horas de la tarde, fue Juan Carlos Cubillo, un fiscal adjunto en aquel momento, que también relató distintos hechos de cómo se dieron esta situación, que hoy es juzgada en un tribunal del segundo circuito judicial. Y tal vez lo más destacable es que explicó que fue Celso, a través de una orden por medio de Natalia Rojas, la fiscal a cargo del caso que investigaba a Araya, que se giró la orden de eliminar como imputado a Araya de ese expediente. Luego de eso se debatió, entre tantas cosas, y la intervención de Cubillo, que se extendió por toda la tarde, fue en un momento dado cuando Celso Gamboa pidió poder ser el mismo el que le realice las preguntas e interrogar a uno de los imputados, pese a tener 3 abogados en su defensa. Y es ahí donde inició una serie de debates, y todas las partes involucradas en este juicio realizaron sus respectivas declaraciones, dieron su opinión. Entre ellas fue el fiscal y el procurador, Michael, que iniciaron con este intercambio de opiniones, pero a grandes rasgos esto es lo más relevante que ocurrió en este tercer día de juicio. Bien, Smith, sí, eso es parte de una situación bastante atípica. Lo importante aquí es rescatar los dos testigos que aportó la Fiscalía el día de hoy, como bien usted nos lo explicaba. La jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, que explicaba de una u otra forma de que el procedimiento de solicitud de información ya estaba establecido dentro de la Fiscalía General. Ya había una orden de que cuando se solicitaba por parte de prensa revisar expedientes de personas de interés público, simple y sencillamente se procedía a dar esa información a la prensa, y no había ningún tipo de indicación contraria a lo que Celso le preguntó en su momento de que por qué se había dado esa información sin consultar, y ella explicó este tipo de circunstancia. Después es donde se da ese intercambio, pero vamos a escuchar una primera declaración del fiscal y también del procurador que intervinieron en ese momento. Gracias, señor presidente. En este caso, yo considero respetuosamente que esta gestión debe rechazarse por lo siguiente. La defensa técnica y la defensa material, de hecho, en este contradictorio, la defensa material se ha venido ejerciendo activamente por don Celso desde la primera audiencia, y no ha sido la excepción en esta ocasión. Eso no le ha impedido que la profesional que lo está representando haga las preguntas que él ha estado planteando. Entonces, ya de por sí ha venido dándose la defensa material. Perdón, la defensa material.
Las peticiones, las observaciones, las puede hacer perfectamente a través de su defensor, pero no necesariamente, porque eso sería ponerlo a litigar. Y ya usted le explicó, y así lo hicimos ver al inicio del contradictorio, que se estaba superando el número de profesionales que establece la legislación procesal para intervenir en un debate. Don Celso Gamboa es abogado. Si se le permite desarrollar el ejercicio de la defensa técnica, que es lo que haría, pintada bajo la figura de la defensa material, tendríamos aquí a 4 abogados, que es algo que ya habíamos conversado nosotros. Él decidió defenderse de manera técnica a través de 2 excelentes abogadas, desde la parte penal y uno desde la parte civil. Permitirle que desarrolle una serie de preguntas implicaría tener básicamente una autodefensa de naturaleza técnica, no material, y ya eso ya desbordaría la cantidad de abogados que estarían en el ejercicio de este derecho. Federico Picado y también Carlos Rodríguez como fiscal y procurador fueron los que realizaron estas aclaraciones, y es que durante todo este proceso se vio a Celso Gamboa conversando con sus abogados en medio de que realizaban el interrogatorio por su parte a don Juan Carlos Cubillo, pero fue en un momento dado donde Natalia Gamboa señaló que Celso Gamboa quería realizar las preguntas e interrogar. Esto ya fue cuestionado durante el primer día de juicio, donde Michael Ramírez, que es el tercer abogado por la vía civil que se incluyó en este proceso, se cuestionó su participación debido a que ya habían 2 abogadas participando de este proceso. Sin embargo, se le permitió su inclusión debido a que tanto Natalia como la otra abogada son por la parte penal y él viene a defender a Celso Gamboa por la vía civil. Ayer, Michael, también nos llamaba mucho la atención las palabras de los licenciados Juan Marco Rivero y Fernando Dalanés, los otros defensores de Berenice Smith y Johnny Araya, que prácticamente pues estaban haciendo eco de la defensa de Celso Gamboa. Hoy se vivió una situación similar luego de que Celso Gamboa pidiera poder interrogar él al testigo Juan Carlos Cubillo. Señor presidente, de verdad sigo impresionado con las tesis que se sostienen en este proceso. Vea, vamos a ver, el imputado, de acuerdo con el Código Procesal Penal, tiene derecho a nombrar el número de abogados defensores que quiera, siempre y cuando no actúen simultáneamente más de 2. Eso que dice el señor procurador y la tesis que sostiene la Fiscalía es una clarísima limitación del derecho de la defensa. Si el diputado quiere tener 10 abogados, téngalos, pero solo pueden intervenir simultáneamente, no más de 2. En ningún lado dice eso, ni la doctrina, ni tampoco la ley procesal penal. Y en cuanto a la tesis de que el imputado no puede interrogar directamente, señor, por amor de Dios, ¿de dónde se sacan esa tesis? Yo creo que don Celso tiene sus defensores y ellos se encargan de su representación, pero nosotros también tenemos que cuidar que este caso no se caiga por algún defecto procedimental que cause indefensión. Lo que está pidiendo doña Natalia se basa en el artículo 100, en el último párrafo, que dice: cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica, podrá defenderse por sí mismo. Se refiere al imputado. Y lo que se está diciendo aquí es que la defensa técnica comparte lo que va a hacer don Celso. No hay obstaculización a la defensa técnica. Consecuentemente, yo creo que se debe autorizar la participación de don Celso haciendo las preguntas que considere pertinentes. Smith, pareciera dentro de todo este contexto, si uno no lo supiera o si no conociera quién es el abogado de quién, pareciera que Celso Gamboa en este proceso tiene 5 abogados, además de los 3 de él, los otros 2 abogados, los de Johnny Araya y los de Berenice Smith, que cada vez que hay una intervención, de una u otra forma terminan apoyando la iniciativa de Celso, independientemente de las tesis jurídicas que se manejen en este caso, que pueden ser muchas, y sabiendo que hay prácticamente 5 abogados tratando
de impulsar que Celso Gamboa entreviste a los testigos de la Fiscalía de una u otra forma, no hay que perder de vista de que Celso fue jefe de los dos testigos que testificaron el día de hoy, tanto de Juan Carlos Cubillo, que en ese momento era fiscal adjunto segundo, como de Tatiana Vargas, que sigue siendo y en ese momento era la jefa de prensa del Ministerio Público. ¿Podría existir algún tipo de intimidación por parte del acusado, convirtiendo e invirtiendo los papeles de una u otra forma, de pasar de estar en el banquillo de los acusados a ser el que interroga y el que cuestiona a los testigos del Ministerio Público? Esto lo digo desde un punto de vista simple y sencillamente natural, sin meterme en las tesis que pueden tener muchos abogados y especialistas en derecho que nos pueden estar viendo en este momento, pero la lógica marcaría que de una u otra forma el hecho de que el acusado se convierta más bien en el inquisidor o en el que refuta a los testigos principales de la Fiscalía no estaría bien visto desde ningún punto de vista, aparte de lo jurídico, que eso es tema de otro, o harina de otro costal, como decimos popularmente. Inicialmente su abogada Natalia Gamboa fue la que solicitó esta situación para que Celso Gamboa pudiera defenderse a él mismo, pese a contar con 3 abogados. Fue en ese momento cuando la parte acusatoria realizó las declaraciones que ya vimos, y posterior a eso fueron los defensores de Johnny Araya y también de Berenice Smith quienes levantaron la mano para poder brindar esta opinión. Luego de esto, el tribunal se apartó para poder deliberar qué era lo que iba a ocurrir. Se le iban a dar a Celso Gamboa la oportunidad para poder defenderse al mismo, pese a contar con tantos defensores. Y a continuación vemos lo que determinó este tribunal. Bueno, en esos casos se ha resuelto y considera el tribunal que se puede aplicar en este caso que él renuncie a una de sus 2 defensoras y que al defensor de la acción civil, y que él asuma esa representación para garantizar de que no va a haber más de 2 defensores en una misma materia. Gracias. Eso en primer lugar. Y aún en el caso de que él renunciara a una de las defensoras, al momento del interrogatorio solo uno puede interrogar. No pueden interrogar 2, no puede interrogar él en condición de imputado y alguna de las abogadas en condición de defensa técnica. Luego de esto, la indignación se hizo presente en toda la defensa. Incluso Juan Marco Rivero, al finalizar el juicio, recalcó que se estaban violando los derechos de Celso Gamboa al no permitirle, entre tantas cosas, ahora poder él defenderse a sí mismo. Y es entonces, Michael y estimados televidentes, cuando la licenciada Gamboa declara que es defectuoso este proceso, y es entonces cuando da estas declaraciones. Conformidad con el artículo 175 y 178, inciso B, y 468, inciso B del Código Procesal Penal, yo voy a interponer en este acto una actividad procesal defectuosa de carácter absoluto, por varias razones. Primero, porque nos están coaccionando ahora, están coaccionando a la defensa de don Celso a renunciar a 2 de sus defensoras, a una de sus defensoras si quiere ejercer su defensa material, o a su defensor civil. Si nos hemos dado cuenta de todas las intervenciones que se han hecho, don Michael es el único que ha hecho 2 o 3 intervenciones a favor de los derechos que no tienen que ver ni siquiera con el juicio. La única abogada, aquí el procurador habla de que hay una exageración, la única abogada que ha hablado aquí he sido yo, la única que he interrogado, la única que ha hecho los alegatos de apertura, ni siquiera nosotros hemos hecho ningún uso abusivo de la palabra, lo hemos respetado en todo momento. Pero sobre todo, al ponerlo en esta posición, aquí se está vulnerando su derecho de defensa, coaccionándolo, porque incluso la Fiscalía ayer informó que quienes iban a declarar hoy eran doña Tatiana Vargas y doña Gabriela. Y nosotros ni siquiera, porque yo ayer le pedí al tribunal si era posible, como nosotros no nos habíamos preparado para esos testigos, reunirnos,
ni siquiera me pude reunir previamente con él, con mi computadora, para preparar ese interrogatorio. Pero no solo eso, sino que ahora viene un testigo para el que nosotros no nos hemos preparado, y yo no estoy mintiendo, al tribunal le consta que no hemos podido ejercer una defensa plena. Viene un testigo para el que no nos preparamos para el interrogatorio, y además ya ahora no solo tenemos que renunciar o obligar a don Celso a renunciar a sus derechos, que estoy seguro no lo va a hacer porque está privado de libertad en condiciones que ya hemos expuesto hasta la saciedad, que son paupérrimas. Una actividad procesal defectuosa es cuando algo no se hace como la ley manda. Por ejemplo, que no se le notifique a un imputado el día de su juicio o que se le impida a una persona declarar. Esa fue la herramienta legal de parte de la defensa para responderle al tribunal, que le negó a Celso Gamboa poder defenderse a él mismo. Además, este tribunal también le explicó a Celso Gamboa que si él quería defenderse por sí mismo, debería de renunciar a alguno de los 3 defensores con los que contaba, y además le explicó que si él quería defenderse, todo lo que él dijera en esas preguntas, en esas interrogantes, en ese intercambio de palabras con el testigo, podría también ser utilizado en su contra. Aquí pareciera que se quieren invertir los papeles, y a mí me llama muchísimo la atención la dinámica de este juicio, porque es evidente, aunque Francisco Dalán es exfiscal de la República, que en algún momento estuvo acusando a personas que cometían delitos, ahora está en defensa de personas investigadas por supuestos delitos de tráfico de influencias, pero ver a este señor Francisco Dalanese y también ver a Juan Marcos Rivero, que están prácticamente coordinados literalmente con los otros 3 abogados que de por sí tiene Celso Gamboa, y permitirle a Celso Gamboa pasar del banquillo de los acusados a ser el que de una u otra forma interroga a testigos. Estamos hablando de que son 6, 7 abogados defendiendo una misma causa, independientemente de que se presenten como defensores, ya sea de Berenice Smith o de Johnny Araya. ¿Qué es legal? Es legal. Que se permite, que tienen un argumento que podría ser válido, el hecho de que están cuidando el proceso judicial para que el juicio no se caiga. Está discutible esa parte. Lo que a mí me llama la atención es que todos estos distractores, como fue el día de ayer, el tema de recaer otra vez sobre la supuesta maltrato que está recibiendo Celso Gamboa, desvían la atención del hecho principal. ¿Y cuál es el hecho principal el día de hoy? Que 2 testigos que trabajaban con Celso Gamboa, que sabían de la situación que estaba dándose ahí, de una u otra forma confirman la tesis de que se estaba intentando sacar por medio de un escrito que prepararon dentro de la misma oficina de Celso Gamboa, según el testimonio de esta señora, Tatiana Vargas, dentro de la misma oficina de Celso Gamboa se preparó el escrito que eventualmente Berenice Smith, otra de las acusadas, aprobó para que se sacara a Johnny Araya de esa causa penal. Eso es lo que tendría que estarse discutiendo, pero aquí pareciera que los hechos o las distracciones de los abogados están llevando la discusión a otro punto para no caer en lo esencial, y lo decía Juan Carlos Cubillo también, que confirmaba la interferencia. E incluso me llamó mucho la atención una de las frases que utilizó la jefa de prensa y testigo Tatiana Vargas, que decía que el exfiscal general, don Jorge Chavarría, le dijo: déjelo, Celso anda como, y voy a decir las palabras que dijo doña Tatiana, como burro loco buscando votos para quedar como magistrado. Si él se va, todo sigue normal aquí adentro. Ahí hay implícita una declaración de cómo operaba Celso Gamboa dentro de la Fiscalía y el poder que tenía, incluso al mismo nivel del poder que tenía el fiscal general, que termina siendo el jefe de todos. Tatiana Vargas describe la relación de Celso Gamboa con el entonces fiscal general de apellido Chavarría como cercana, casi como si fuese de padre e hijo. Y efectivamente esas son las declaraciones que da Tatiana Vargas, y luego más tarde que se refuerza con la visión, la perspectiva de otro testigo clave como lo es Juan Carlos Cubillo, un fiscal adjunto segundo que tiene funciones sobre todo administrativas y representativas dentro de
de esta oficina, pero que también relata cómo es que se gestó todo este proceso. Durante los 3 días siempre hay algo que destaca y que no tiene que ver con el caso como tal. Hoy fue la situación de exigir, de pedir que él podía defenderse. Durante los 2 días el asunto de la ropa sucia, la ropa limpia, y ayer también destacó que no estaba comiendo bien. Todo esto siempre sale a relucir como un argumento que impide que se realice de una buena forma y que fluya este proceso judicial. Finalmente, el juez hoy dio una declaración con respecto al tema de la ropa y tal parece que también fue en una connotación negativa ante la solicitud de los defensores de Gamboa. El centro nos dice que consideran en su criterio que eso no corresponde porque para eso hay unas fechas para el cambio, que sería establecer un precedente que no corresponde para las circunstancias. Una diferencia que no se ha dado en ningún otro caso. Lo que ellos alegan al respecto, y se hizo una constancia, es que a los privados de libertad que se encuentran en los diferentes ámbitos, inclusive el de don Celso, se les permite tener jabón y se les da espacio en unas pilas para que ellos mantengan su ropa aseada y tengan la posibilidad de tener ropa adecuada para venir a debate. Ante esa situación, pues lo hemos conversado en el tribunal, nosotros damos ya por concluida toda intervención que nosotros podamos hacer al respecto, ¿verdad? Entonces le comunicamos a todas las partes lo que ya de por sí se encuentra dentro del expediente. Es don Alfredo Arias quien preside este tribunal y que explica que ya hicieron todo lo que está en sus manos para poder facilitar las incomodidades que en este caso Celso Gamboa señalaba. Lo que se dice básicamente es que todos los privados de libertad tienen una pila y tienen un jabón para que puedan lavar ahí su ropa. Si nos vamos a los detalles, hoy Celso Gamboa se presentó con un jeans, una camisa color naranja y unas tenis, tal cual andaba vestido en el primer día y diferente a como estaba vestido en el segundo día de este juicio. De esta manera se van subsanando todas estas trabas, incomodidades que están, según la defensa, impidiendo que fluya este juicio. Recordemos que para el segundo día se les brindó un espacio de 2 horas para poder planificar la defensa. También se le está dando la cena en estos tribunales, puesto que cuando llega a la reforma ya no tiene alimentos. En eso el tribunal accede para que pueda fluir de la mejor manera este juicio. Hoy señalaron que Juan Carlos Cubillo no estaba dentro del cronograma de testigos y eso también lo valoraron según el tribunal, y hoy le determinaron tanto las personas que van a asistir a declarar el día lunes como las que posiblemente puedan declarar también ese día si ocurre algún percance. Sin embargo, cada día que asistimos vemos cómo transcurre este proceso y al final siempre existe este alzamiento de voz para hacer escuchar alguna de las incomodidades que sufre el imputado Gamboa, que recordemos también está en un proceso de extradición y que la absolutoria en este juicio permitiría que este otro proceso se realice de una forma más expedita. Como usted explicaba, Michael, estos son detalles que surgen al margen de este juicio y que verdaderamente pues polarizan de lo que verdaderamente importan, que son las declaraciones de estos testigos. Sí, definitivamente, bueno, yo creo que todos aquí, los televidentes y también los periodistas y también quienes estamos frente a la pantalla de la televisión, tenemos un gran reto que es tratar de ir desgranando lo que es verdaderamente importante de las distracciones que pareciera están orquestadas desde los diferentes abogados defensores para poder distraer la atención. Como bien lo decía usted, el primer día fue otra vez caer en alegatos de supuestos malos tratos hacia Celso Gamboa, que ya la Sala Constitucional y también el mismo tribunal lo han descartado. Es hoy otro elemento distractor, y es que esto es importante de entenderlo porque esa es la estrategia que pareciera que se está perfilando por parte de la defensa, desatar cada día una polémica distinta para que de una u otra forma quede rezagado los alegatos importantes que se están dando por parte de los testigos.
cuando se ha visto entonces que un acusado de una u otra forma se convierta en su propio abogado en el momento en que quiere rechazar o cuestionar a los testigos de los cuales él fue jefe? ¿Es eso correcto, ético? ¿Lo permite la ley? Si lo permite la ley, hay que cambiar la ley. Todo esto abre un debate importante, pero aquí el asunto es concentrarnos de una u otra forma en poder separar cuáles son los elementos distractores que está utilizando la defensa de lo que verdaderamente se debería estar discutiendo, porque al menos en mi opinión muy personal es muy clara cuál es la estrategia que están tratando de desviar, incluso desviarnos a nosotros como medios de comunicación, a hablar de lo que no es tan importante, que es salirnos de lo verdaderamente importante, que son las declaraciones que están dando los testigos que sostienen esta causa que va por segunda vez a juicio, Smith. Así es. Se preguntará usted por qué es relevante la presencia de Juan Carlos Cubillo, este fiscal adjunto segundo en este proceso. Bueno, ayer hablábamos de que el 4 de enero del 2016 se remitía un correo en donde se señalaba que ya Johnny Araya no figuraba como imputado, pero que sí como denunciado. Entonces, que se procedía a cambiar este concepto. También le explicábamos a usted cuál era la diferencia. Juan Carlos Cubillo explica que cuando entran estos expedientes a su oficina, de hecho, muchas veces no se hacía esta diferenciación entre imputado y denunciado. Se le preguntó si él conocía la diferencia entre estos conceptos y explicó que era muy vago lo que él podría establecer como una diferencia, puesto que siempre que entraban a la mayoría ya se les conceptualizaba como imputados. Él también sale copiado en este correo que se le remite a Johnny Araya, en donde se establece que ya fue eliminado de este expediente judicial. Y estas son las declaraciones que él brindó esta tarde acá en el segundo circuito judicial. Sí, digamos, sí llegaba mucha consulta, sobre todo, digamos, si era año más como año electoral, sí teníamos ahí como una directriz y en algún momento era, digamos, de no realizar muchas diligencias. ¿No qué? Perdón, don Juan. Digamos, no realizar muchas diligencias en casos cuando eran años electorales, como para que no se utilizaran a la fiscalía, digamos, como algo, como políticamente. Entonces, obviamente, si había que hacerla, se hacía, digamos, alguna diligencia en algún caso. Pero, digamos, esa era como la directriz general, que no dejen que politicen la fiscalía. Pero digamos, en esos casos sí, pero siempre llegaban consultas. No, lo que ella me dijo es que como ella no lo iba a indagar y que ya ahí lo iba como que lo iba a archivar el caso, lo iba a desestimar, pero que no lo iba a indagar. De acuerdo con este sistema de gestión, ¿quién era el imputado? ¿Quién era la persona imputada? Eran varios imputados. No, en general. No, Johnny Araya estaba como imputado ahí en el sistema de gestión. Este es el resumen de lo que ocurrió en este tercer día en el Tribunal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial, en donde inició el juicio contra Johnny Araya, Celso Gamboa y Berenice Smith por el delito de tráfico de influencias, por en apariencia eliminar el nombre del exalcalde Josefino de un expediente judicial en donde se le vinculaba con un delito de enriquecimiento ilícito. Ahora el juicio se reanudará este lunes a partir de las 8 de la mañana, en donde nuevos testigos darán su versión de los hechos en el estrado para terminar de armar los hilos que están pues tejiendo este caso que ya se había absuelto en el pasado, pero que se reabrió debido a una solicitud de la Fiscalía. Michael, este es el reporte que tenemos a esta hora. Usted tiene más información en el estudio. Gracias, Smith, por este reporte. Por supuesto, vamos a estar muy atentos y no caigamos en algunas situaciones que podrían desviarnos de la atención. Gracias, Smith. Vamos a seguir con otras informaciones. Buenas noches.